Bueno, entonces, asociado a la unidad 1, vamos a trabajar con el siguiente problema, que tiene que ver específicamente con la simulación de un intercambiador de calor de doble tubo. En este caso, como yo les mencionaba, para la parte de simulación no requieres tanta información, por ejemplo, de datos técnicos de la tubería. No se requiere diámetro interior, diámetro exterior. Con respecto a la tubería interna, a la tubería externa, no se requiere nada de eso. No se requiere también la longitud de la tubería, el tipo de material. O sea, hay información principalmente de datos técnicos de la tubería que no se requieren. ¿Cuáles son los datos que comúnmente se piden o se solicitan en el simulador? Propiedades del fluido. Pero aquí también no se requiere que determinen la densidad, la viscosidad, el calor específico, nada de eso. ¿Qué datos comúnmente nos va a pedir? Temperatura, bueno, tipo de fluido, ¿qué fluido? Si es agua, aceite, benceno, tolueno. El tipo de fluido, el flujo másico o el flujo volumétrico o el flujo molar y las temperaturas. Con esos 3 datos es más que suficiente. Repito, tipo de fluido, la parte de los flujos másicos o flujos volumétricos y los datos de temperatura. Obviamente datos de temperatura de entrada y salida. Bueno, tal es el caso que tenemos el siguiente enunciado, donde nos menciona que se enfrían 4000 kilogramos sobre hora de benceno. Ahí ya tenemos el dato, por ejemplo, del flujo másico, de uno de los flujos másicos que corresponden al benceno, que el benceno en este caso es uno de los fluidos con los que yo voy a estar trabajando. Entonces ya tenemos el flujo másico del primer fluido, que es el benceno. Luego nos menciona de 55 a 32 grados Celsius. Nos dice que el benceno se va a enfriar. Entonces, como nos mencionan que se va a enfriar, por lógica lo asociamos que está caliente. Y tal es el caso que las temperaturas también nos indican eso, donde nos dicen que se encontraba a 55, entra a 55 grados y se entiende que va a salir a 32 grados, o sea, se enfría, disminuye su temperatura. También podríamos entender, porque esta parte es es muy importante, que hay que definir qué fluido gana o pierde calor. En este caso, el benceno perdería o ganaría calor, jóvenes. Perdería. Entonces, esta definición de que pierde calor, entonces lo vamos a asociar con el calor perdido. Entonces, al benceno le vamos a calcular un Q perdido, un calor perdido. Bueno, luego nos dice, en el tubo interno de un intercambiador de calor, o sea, pasa en la parte interna del intercambiador de calor. El cambiador de calor consiste en una tubería interna de 7 octavos de pulgada, 16 BWG de cobre y enchaquetado con una tubería de acero de 1.5 pulgadas de cédula 40. Toda esta información que acabo de leer realmente no lo vamos a considerar en la parte de la simulación, pero no está de más también conocerlo. Luego nos dice, la velocidad lineal del benceno en los tubos es de 1.5 metros sobre segundo. Nuevamente, esta información no la vamos a utilizar, al menos por el momento, en el simulador. Luego nos dice, asimismo, por el espacio anular del intercambiador de calor, entra 4281.04 kilogramos sobre hora de agua. Entonces ahí tenemos un segundo flujo másico y tenemos ya definido nuestro segundo fluido, que es agua. Nuestro primer fluido es benceno, que se va a enfriar, y nuestro segundo fluido es el agua, el que va a ayudar a enfriarse. Por lo tanto, nos dice que entra el agua a 15 grados Celsius y sale a una velocidad
de 1.22 metros sobre segundo. Entonces nos dice determinar la temperatura del agua a la salida, ciertamente, porque sí nos dan la temperatura de entrada, que son los 15 grados Celsius, pero no nos dan la temperatura de salida. Entonces nos están pidiendo que lo calculemos al considerar que los fluidos se mueven en la misma dirección, es decir, en flujo paralelo. Entonces, resumiendo, tenemos dos fluidos, benceno que se enfría y agua que en este caso se va a calentar. Asimismo nos dice que determinemos la temperatura de salida del agua considerando que el flujo es en paralelo, porque podríamos también definirlo en contracorriente. Y por último, porque esto no lo vamos a calcular, esto último, por eso les decía por último, el inciso B, el flujo de calor intercambiado a los fluidos, prácticamente el Q, ya sea el Q ganado o el Q perdido. Como estamos hablando que el proceso se está llevando en régimen estacionario, es decir, los valores de las variables no cambian, principalmente del flujo másico, entonces ya sea que hay que definir si determinamos un Q ganado o un Q perdido, va a depender de la información que se tenga a la mano. Podríamos calcular un Q perdido o un Q ganado. El Q perdido por parte del benceno y el Q ganado por parte del agua. Entonces, hasta aquí la parte del problema. ¿Alguna duda? Entonces no vamos a ocupar la información técnica de las tuberías, solo la información de las propiedades del fluido, temperatura y flujo másico, principalmente. ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, primero, yo en este caso lo voy a manejar desde el punto de vista de la simulación. También se puede ser analítico, nada más que la idea ahorita sería la parte de la simulación. Según recuerdo, nos vamos a ir a Settings y nos vamos a agregar. Vamos a ocupar el primero que dice el Chemsen y seleccionamos. Y aquí le vamos a dar nuevo. Y esperemos que cargue. Una vez que ya cargó, entonces nos vamos al primer punto, que es el título. El título, pues en este caso es intercambiador de calor de doble tubo. De doble tubo o de tubo concéntrico. El siguiente son los componentes. Nosotros aquí tenemos dos componentes, benceno y agua. Entonces vamos a buscarlos aquí. Obviamente nada más hay que recordar que está en inglés. Ahí está benceno y agua. Y son los dos componentes que yo voy a trabajar. Y eso es todo para este cuadro. El siguiente es las propiedades. Aquí vamos a utilizar una ecuación de estado que es EOF y vamos a trabajar con Peck Robinson 78. De acuerdo a lo que yo estaba revisando, puede trabajar con el que quiera. En el problema no se especifica, pero vamos a trabajar con el Peck Robinson 78. Y le damos que sí. Ahora bien, vamos a la parte de unidades. Aunque esta parte tú lo puedes manejar cuando ya estés ingresando la información de cada una de las corrientes. Pero desde aquí puedes como que ir predeterminando esa parte, ¿no? Entonces, hay que ver qué unidades maneja, por ejemplo, el sistema internacional. El sistema internacional en la parte de temperatura trabaja los Kelvin. Nosotros estamos trabajando con Celsius. Entonces, posiblemente sirva mejor el sistema métrico. Y así lo podremos dejar. No quiere decir que cuando estemos ingresando los datos de las corrientes no le podemos cambiar. Sí lo podemos cambiar. Pero podríamos decirle desde ahorita al software que vamos a trabajar con el sistema métrico.
Que nosotros quisiéramos cambiar las unidades posteriormente en las corrientes, sí se puede, o sea, no hay ningún problema. No quiere decir que como ya quedó definido esto, ya se va a quedar como tal, estático. No, lo puedes cambiar según convenga. Y al parecer es todo, y cerramos. Y le doy que sí. Y aquí le doy que sí. Y ya se agregó. Y le doy cerrar. Ahora voy a ir a la parte de los donde voy a insertar los equipos, donde tengo todos los equipos, desde turbinas, mezcladores, bombas, etcétera. Me voy aquí a la parte y selecciono este. Y ahí está. Voy a hacer un poquito más grande, un poquito de zoom. Aquí, por ejemplo, le podemos cambiar el nombre, no sé, le podemos poner aquí. O incluso, no sé si le puedo poner todo esto, no creo. No lo he hecho. A ver, vamos a ver. Igual y sí, ¿no? Ah, sí, pero va a salir muy, muy grande. Entonces volvemos a lo mismo. A ver. ¿Dónde está? Otra vez, aquí está. Seleccionar. A ver. Ajá. Ahí está, yo creo que con ese zoom es más que suficiente. Entonces nada más le ponemos aquí intercambiar de calor de doble tubo. Ahora, este es mi intercambiador de calor. A ver, les voy a ir señalando algunas cosas que considero que también es importante. Por ejemplo, cada línea que ven aquí, por ejemplo, este puede ser la entrada y esta es la salida de uno de los fluidos. ¿Cuál fluido? El que ustedes elijan, ya sea el benceno o el agua, o sea, ahí no hay tanto problema. Este también, aquí es la parte de entrada y salida. Según convenga, miren, y quiero aclarar esta parte. Según convenga, este puede ser mi entrada y este puede ser mi salida. Entrada y salida. ¿De quién? Puede ser del fluido caliente, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser del fluido caliente. Este puede ser mi entrada y este puede ser mi salida. También. ¿Pero de quién? Del fluido frío. Y digo puedo ser porque estas entradas y esta salida puede ser también del fluido frío. Y abajo esta entrada y esta salida puede ser del fluido caliente. Ahí el arreglo que ustedes lo proponen a como ustedes sientan cómodos. Yo, asociado al problema, primero identifico la corriente del fluido caliente. ¿Sí? Ustedes pueden identificar la parte del fluido frío. Sin embargo, para el ejemplo de ahorita vamos a identificar primero el fluido caliente, es decir, el benceno. Entonces, aquí vamos a considerar la entrada y salida del benceno. Aquí la entrada y la salida del agua. Ahora, hay otra cosa que también deben de considerar. Si yo manejo, en este caso, la parte de la corriente de entrada y la salida, prácticamente lo que hace el fluido es, entra por aquí, pasa, hace todo este recorrido y sale. ¿Sí? Entra por aquí, repito, y sale por aquí. Y si yo considero que esta es la entrada también del fluido frío, entonces quiere decir que entra por aquí, hace este recorrido y sale por aquí. Entonces, ¿qué tipo de flujo estoy manejando ahí? Paralelo. Entonces, este es flujo paralelo. Sin embargo, yo también puedo venir y vamos a suponer que nuevamente esta es mi entrada y esta es mi salida, nuevamente del fluido caliente, pero ahora esta es mi entrada y esta es mi salida del fluido
frío. Entonces pasaría lo siguiente. El fluido caliente nuevamente entraría por aquí, hace todo este recorrido y sale. Pero el fluido frío, ahora estoy entendiendo que entra por aquí, hace este recorrido y sale por aquí. ¿Qué tipo de flujo tengo ahora? Entonces también vean el arreglo que yo puedo hacer. Acá arriba el fluido caliente y acá abajo el fluido frío. O viceversa, acá arriba el fluido frío y acá abajo el fluido caliente. Eso realmente es indistinto. Y las corrientes también. Ahorita estamos diciendo que el fluido caliente entra por aquí y sale por acá. El fluido frío entra por aquí y sale por acá. Pero también podríamos hacer el otro arreglo. Que el fluido caliente entre por aquí y salga por acá. Y el fluido frío entre por aquí y salga por acá. Y nuevamente tengo un fluido en contracorriente, un flujo en contracorriente. Entonces, hay varias maneras de cómo representarlo. Entonces, esto también es muy importante. Ahorita, ¿qué tipo de flujo nos está pidiendo? En paralelo. Bueno, entonces vamos a ingresar las corrientes. Primera corriente, entrada. Conectamos. Esta va a ser la corriente de entrada del fluido caliente. Entonces este le vamos a ir poniendo que es el benceno caliente, por ejemplo. Y ahora vamos a poner el, como es en paralelo, entonces esta es la entrada del agua fría, porque entra frío. Y ahí están las corrientes. En este caso le estoy haciendo el acomodo o el arreglo para que sea en paralelo. Siguiente, la salida del benceno. Ahí incluso nos dice primera salida. ¿Cómo va a salir el benceno, jóvenes? Frío. Igual la nomenclatura es indistinto según como ustedes se acomoden. Yo le estoy poniendo C porque es caliente, F porque es frío, pero ustedes ahí también le pueden colocar lo que gusten. El agua entra fría. ¿Y cómo va a salir? Caliente. Entonces aquí le voy a poner agua caliente. Y ese arreglo es en paralelo, ¿sí? Porque ambos fluidos, por ejemplo, el fluido caliente entra del lado, bueno, que ustedes están viendo del lado izquierdo. Y el fluido frío entra también del lado izquierdo. Y sale del lado derecho. El fluido frío, pero también el fluido caliente, que era el benceno. Entonces es en paralelo. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Ahora, ¿qué sigue? Pues hay que introducir los datos de cada una de las corrientes. Comúnmente, y eso asociado a lo que nos decía el maestro Limón, es que consideres valores de entrada. O sea, no es que sea difícil, pero al menos que sea optimización también te da o te permite ingresar datos de salida. Pero lo que hace Coco es trabajar con datos de entrada. Comúnmente siempre trabaja con datos de entrada, no con datos de salida, al menos si quieres hacer optimización. O eso es lo que comentó el maestro. Bueno, nos comentó en su momento el maestro Limón. Entonces, voy a ingresar datos de entrada de la corriente de benceno y la corriente del agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, damos un clic. Y aquí, si nos vamos a la parte del problema, no nos dice la presión y nos está pidiendo los datos de presión. A ver, ¿qué presión voy a manejar? Primero, pues voy a ponerlo en atmósfera. Pero ¿qué datos de presión voy a manejar aquí?
Dice que es la presión de entrada del benceno caliente. ¿Qué presión tengo? Porque está diciendo que está entrando, entonces prácticamente la entrada pues es a una atmósfera. O sea, yo siento que la corriente está entrando y entra a una presión atmosférica. Ahí está. La temperatura. ¿Qué temperatura en Celsius? ¿Qué temperatura tiene, jóvenes? 55. La parte de la fracción mol o la fracción masa, aquí yo considero que hay que cambiarle primero a fracción masa. Es como que la idea, no hay fracción mol. Ahora la parte de la pregunta es, ¿cuánto equivale la fracción de masa del benceno y del agua? 1, porque para empezar, en esa corriente solo hay benceno. Entonces es 100% benceno, o sea, 1. El flujo másico, ¿en qué unidades lo tengo, jóvenes? Kilogramos y hora. ¿Cuánto? 4000 de benceno. Ahí está. Y enter. Ahora, en la parte de la resolución analítica, tú tienes que determinar densidad, viscosidad y todos esos rollos, ¿no? Esas propiedades. Pero en la parte del simulador, pues ya te da toda esa información. ¿Y en dónde la encuentro? Aquí donde dice propiedades del líquido. Aquí. En esta parte tú tienes toda la información de densidad, de viscosidad, de conductividad térmica, capacidad calorífica o CP. O sea, no es necesario ingresar nada de eso, en automático te lo da el software. Bueno, y con eso ya terminamos la corriente del benceno caliente. Ahora vamos a la parte del agua fría. Igual entra a una atmósfera. La temperatura, jóvenes. Mande. 15 grados. Fracción masa del benceno y del agua. ¿Cuánto le voy a poner a cada uno? 0. Y la fracción masa del agua pues es 1, porque en esa corriente entra 100% agua. Incluso no va a haber ni siquiera un mezclado. El flujo másico es en kilogramos sobre hora. ¿De cuánto es? 281. ¿Así? Igual lo mismo, todas las propiedades de dicho líquido ya están determinados aquí. Caso contrario, cuando tú lo haces de forma analítica, ¿no? Que tienes que calcular todas esas variables. Y eso es todo. Ahora, ya tenemos la información de la corriente del benceno y la información de la corriente del agua. Hay que ingresar otra información adicional. No información en las corrientes de salida, porque se entiende que eso apenas lo va a calcular el simulador. Pero hay que darle información al equipo. Entonces le damos clic aquí. Y aquí hay información que hay que agregarle. Entonces me voy a editar. Y aquí pasa algo muy curioso. El método para el cálculo que vamos a estar trabajando. Nosotros hemos trabajado el LMTD, que es la media logarítmica. Pero yo estuve revisando y realmente está un poquito complicado. O sea, no le encontré mucho para la parte de utilizar ese método o ese tipo de método. Al menos no para el problema que tenemos ahorita. Entonces, revisando, vamos a trabajar con la temperatura. Y te preguntarás, ¿pero de qué temperatura? Bueno, si ya ingresamos la temperatura de las corrientes de entrada del benceno y del agua. Bueno, la temperatura que te va a estar pidiendo aquí, que en este caso está en Kelvin, pero nosotros vamos a manejarlo en Celsius, es la temperatura de salida de mi benceno. Es decir, la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, ¿cuánto equivale en Kelvin la parte de la temperatura de salida del fluido caliente, del fluido del benceno? ¿Cuánto viene siendo, jóvenes? Calcúlenlo.
La temperatura de salida del fluido caliente, ¿sí lo tienen? ¿Cuánto equivale? 32 grados Celsius, ¿verdad? Pero ¿a cuánto equivale en Kelvin? Porque aquí no le puedo cambiar. ¿No? A ver, vamos a ver. Me regreso un poquito y aquí le voy a poner el 32. Bueno, aquí le voy a cambiar a unidad. Celsius. A ver. $305.15. ¿Sí? Y antes de cerrar, aquí nos pregunta, ¿es en flujo paralelo o corriente o flujo en contracorriente? ¿Qué tipo de flujo estamos manejando para nuestro problema? Entonces tengo que darle la selección en la parte de arriba. Y le doy cerrar. Y yo creo que tenemos toda la información. La temperatura 32 grados Celsius es en cocorriente o flujo paralelo. Y hay una información adicional que también se le puede agregar, pero como estamos hablando que no hay variación de los valores de entrada y demás, no hay caída de presión tampoco. Entonces quiere decir que la presión se mantiene en todo momento. Entra a una presión atmosférica y sale a una presión atmosférica, como lo que van a hacer en el laboratorio. Va a ingresar a una presión atmosférica a los fluidos y va a salir a la misma presión. Entonces, esta información iría aquí. En dado caso que en el problema nos digan, hay una caída de presión, bueno, se anotarían aquí. Pero como no cambia, entonces le ponemos que no hay variación. Lo dejamos así y cerramos. Creo que es todo, no hay otra información adicional. Y cerramos. Y corremos. Y ahí está. Entonces, ya para terminar, nosotros nos están pidiendo la temperatura del agua a la salida, es decir, esta. ¿A qué temperatura está saliendo? De acuerdo ahí a la información, 22.6407. Entonces, esta parte del problema ya está resuelto. Sin embargo, tú también tienes que saber hacerlo de forma analítica. Entonces, en los problemas resueltos viene cómo se obtiene la temperatura de salida de los fluidos. Entonces, revísalo, asócialo, porque también te voy a pedir, complementado a esta parte, que hagas la simulación de un problema en Coco, al menos uno, y que él también lo compares con la solución analítica que posiblemente puedas llegar a tener. Entonces, se entiende que el fluido caliente entra a 55, sale a 32, con ayuda del agua que entra a 15 grados, y el agua sale a 22.64. Otra información adicional que nos están pidiendo es el flujo de calor. ¿Cuánto calor intercambiaron entre ambos fluidos una vez que ya están en contacto indirecto, obviamente, pero a través de la tubería? O sea, ¿cuánto calor se transfirieron entre ellos? Entonces, para saberlo, le tengo que dar un clic aquí al intercambiador de calor y me voy aquí, jóvenes. Nos dice calor intercambiado, no calor transferido, calor intercambiado. El calor intercambiado, no sé si se logra ver, pero es de 40.963.5687 watts. Entonces, este también ustedes lo tienen que calcular de forma analítica. Tienen que calcular de forma analítica la temperatura final del fluido que nos están pidiendo y también de forma analítica el calor intercambiado con un balance de calor. Calor ganado es igual a menos calor perdido también, y pueden asociar cuánto les da de forma analítica y cuánto les da en el simulador. No va a haber mucha variación, puede haber una variación de 1000 o de 2000 watts, o sea, sí lo va a haber, pero no una variación así que digamos, yo tengo 40 en el simulador y me va a dar 60, 70, o sea,
posiblemente no salga eso. Entonces, yo revisando la información, sí da. Creo que da alrededor de 38, 39 de forma analítica. La temperatura también creo que de forma analítica da como sus 24, 25. Esta información, ¿cómo la pueden determinar? Busquen en los problemas resueltos que se les compartió y asócienlo porque lo van a hacer. Porque como ya vienen los problemas resueltos, entonces por el momento no lo voy a atender. Me interesaba que vieran la parte de la simulación, que se den cuenta que aquí no nos pide datos de tubería, no determinamos propiedades, solo teniendo temperatura, flujo másico y el tipo de fluido se hace la parte de la simulación. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Digo, en explicado y todo, nos llevó media hora.